Charles Finney, el hombre que predicó un avivamiento que cambió América. Imagina a un hombre entrando en una ciudad donde la vida espiritual parecía estar dormida. No tenía grandes recursos tecnológicos, no tenía micrófonos, redes sociales, ni grandes estructuras. Tenía solamente una Biblia, un mensaje y una profunda convicción de que Dios podía transformar vidas. Su nombre era Charles Grandison Finney. Hombre, predicador, evangelista, profesor y uno de los personajes más influyentes del movimiento de avivamiento religioso conocido como el Strong Segundo Gran Despertar en los Estados Unidos. Finney vivió entre 1792 y 1875. Pero su historia continúa provocando una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Qué sucede cuando una persona decide tomar en serio el llamado de Dios? Su trayectoria comenzó lejos de los grandes púlpitos. Comenzó con un joven que quería ser abogado. Y terminó con miles de personas impactadas por su predicación, y con una influencia que alcanzaría a generaciones de evangelistas. Pero, para entender a Finney, necesitamos volver al principio. H1. Charles Grandison Finney nació el 29 de agosto de 1792, en Warren, Connecticut. Cuando todavía era niño, su familia se mudó al estado de Nueva York, donde creció en una región rural. Su educación formal fue limitada. Más tarde, trabajó como profesor, y posteriormente comenzó su preparación para una carrera en el ámbito jurídico. Finney no creció pensando en convertirse en un gran predicador. De hecho, durante su juventud, la religión no ocupaba el centro de su vida. Alrededor de 1818, entró en un despacho de abogados en Adams, Nueva York. Fue allí donde su vida comenzó a tomar otro rumbo. Al estudiar libros jurídicos, Finney notó algo que llamó su atención: referencias frecuentes a las Escrituras. Entonces comenzó a estudiar la Biblia. Y aquel estudio comenzó a producir algo dentro de él: convicción. La Biblia, que inicialmente había despertado su curiosidad intelectual, comenzó a confrontar su corazón. Finney comenzó a asistir a reuniones de oración y a pensar seriamente sobre su relación con Dios. Y entonces, llegó el momento que cambiaría completamente su historia. En 1821, a los 29 años, Charles Finney tuvo una experiencia de conversión que posteriormente describió como decisiva. Se encontraba en Adams, Nueva York. Según sus propias memorias, Finney decidió apartarse a un lugar donde pudiera buscar a Dios en oración. Estaba luchando interiormente. No era solamente una cuestión intelectual. Era una cuestión de vida o muerte espiritual. En aquel momento, su carrera jurídica parecía estar delante de él. Pero comenzó a surgir otra dirección. Finney llegó a creer que debía entregar completamente su vida a Cristo. A partir de aquella experiencia, su vida cambió. El joven abogado comenzó a hablar de Jesús con las personas que estaban a su alrededor. Y algo impresionante sucedió. El hombre que quería defender causas en los tribunales, pasó a defender la causa en el Evangelio. Finney abandonó progresivamente la carrera jurídica y comenzó su preparación para el ministerio. En 1823, inició su preparación formal para obtener la licencia como predicador. En diciembre de ese año, recibió su licencia para predicar. A partir de entonces, su vida estaría marcada por una palabra: avivamiento. Finney comenzó a predicar en diferentes comunidades del estado de Nueva York. Era un predicador diferente. Hablaba de manera directa. No quería simplemente que las personas escucharan un sermón. Quería que tomaran una decisión. Su predicación enfatizaba fuertemente la responsabilidad humana delante de Dios. Finney también introdujo métodos
que llegaron a conocerse como New Measures, o nuevas medidas. Entre ellos estaba el llamado Banco de los Ansiosos, donde las personas que deseaban buscar la conversión eran invitadas a ocupar un lugar específico durante la reunión. Estas prácticas provocaron fuertes debates. Algunos líderes cristianos consideraban que Finney estaba innovando demasiado. Otros creían que estaba encontrando nuevas maneras de alcanzar a una sociedad que necesitaba desesperadamente escuchar el Evangelio. Independientemente de las controversias, una cosa era evidente: las reuniones atraían multitudes. Finney se convirtió en una de las figuras más conocidas del movimiento de avivamiento de aquel periodo. Durante las décadas de 1820 y 1830, Finney predicó intensamente en varias ciudades del estado de Nueva York. La región llegó a ser conocida como Burned Over District, o Distrito Quemado, debido a la intensa actividad de movimientos religiosos y de avivamiento. Finney predicaba en lugares como Rochester, Utica, Auburn y otras ciudades. Y Rochester se convirtió en un lugar especialmente importante. Sus reuniones allí tuvieron un gran impacto religioso y social. El mensaje de Finney era sencillo y confrontador: Cristo exige una respuesta. No predicaba solamente acerca de nada, una religión distante. Llamaba a hombres y mujeres al arrepentimiento, a la fe y a una transformación práctica de vida. Su libro Lectures on Revivals of Religion, publicado en 1835, se convirtió en una obra extremadamente influyente en la historia del avivamiento estadounidense. Finney comenzó a defender que la Iglesia debía comprender cómo los avivamientos podían ser promovidos mediante la oración, la predicación y la acción evangelística. Pero sus ideas también produjeron críticas. Y aquí encontramos una parte importante de la historia. Charles Finney no fue una unanimidad. Fue admirado por muchos y criticado por otros. Finney no era solamente un predicador popular, también era un pensador teológico. Y algunas de sus ideas entraban en conflicto con posiciones tradicionales del presbiterianismo de su época. Una de las cuestiones más discutidas era su comprensión acerca de la responsabilidad humana, la conversión y la manera en que los avivamientos debían desarrollarse. Además, sus métodos evangelísticos eran considerados controversiales. Sus críticos temían que ciertas prácticas produjeran decisiones emocionales sin una verdadera transformación. Sus defensores, por otro lado, afirmaban que Finney simplemente estaba buscando maneras de llevar a las personas a una decisión consciente delante de Dios. Esta discusión continúa siendo relevante hasta nuestros días. Porque existe una pregunta que la Iglesia siempre debe hacerse: ¿estamos buscando solamente decisiones o verdaderas vidas transformadas? Finney creía que el Evangelio debía producir cambios concretos. Y su visión sobre la transformación también iba más allá del ambiente de la Iglesia. Se involucró en importantes cuestiones sociales de su tiempo, incluyendo la lucha contra la esclavitud. En 1835, Finney se mudó a Oberlin, Ohio, para trabajar como profesor de teología. Oberlin se convertiría en una parte fundamental de su vida. No sería solamente un evangelista, también sería un educador. Finney participó profundamente en la formación de estudiantes que serían preparados para el ministerio cristiano. Más tarde, se convirtió en presidente del Oberlin College, ocupando esta posición entre 1851 y 1866. Oberlin también estaba relacionado con importantes debates sociales, especialmente en torno a la esclavitud y la educación. Finney entendía que la fe cristiana debía producir consecuencias en la manera en que las personas vivían. Para él, no tenía sentido hablar de transformación espiritual y permanecer indiferente ante la injusticia. En Oberlin, Finney continuó enseñando, predicando
y trabajando en la formación de nuevos líderes. Su ministerio comenzó a adquirir una nueva dimensión. Ya no estaba solamente alcanzando personas. Estaba formando personas que alcanzarían a otras personas. Es fácil mirar la historia de Finney solamente a través de los grandes números y de las grandes reuniones. Pero debemos recordar que era un ser humano. Tuvo momentos de gran fortaleza espiritual. También enfrentó limitaciones, oposición y problemas de salud. Su propia autobiografía revela a alguien profundamente preocupado por el estado espiritual de las personas y por la necesidad de oración. Finney insistía en que la iglesia no debía tratar el avivamiento como un espectáculo. Para él, el verdadero avivamiento debía resultar en vidas transformadas. En su experiencia en Oberlin, por ejemplo, relató repetidamente períodos de renovación espiritual entre estudiantes y habitantes. Esto nos enseña algo importante. El avivamiento no es solamente una reunión llena. El avivamiento debe llegar a la vida, a la familia, al carácter, a la sociedad, a la misión. Con el paso de los años, la salud de Finney hizo más difícil mantener el mismo ritmo de viajes y campañas evangelísticas. Continuó trabajando en Oberlin como profesor, pastor y líder espiritual. En 1868, se retiró del circuito evangelístico más intenso y permaneció en Oberlin. Incluso en su vejez, continuó enseñando y hablando acerca de la vida cristiana. Su última etapa no estuvo marcada por la búsqueda de fama. Estuvo marcada por la formación de personas. Charles Finney murió el 16 de agosto de 1875 en Oberlin, Ohio, a los 82 años. Pero su historia no terminó aquel día. El legado de Finney. El legado de Finney es complejo. Fue uno de los principales nombres del segundo gran despertar estadounidense. Influyó en la manera en que se realizarían las campañas evangelísticas. Su libro sobre los avivamientos se convirtió en una referencia para generaciones posteriores de líderes cristianos. Al mismo tiempo, sus ideas teológicas y sus métodos continúan siendo discutidos y evaluados por estudiosos y líderes cristianos. Pero quizás una de las mayores marcas de Finney sea esta. Él creía que el Evangelio debía provocar una respuesta. No bastaba con escuchar. Había que decidir. No bastaba con hablar de Cristo. Había que vivir para Cristo. Y quizás sea aquí donde la historia de Charles Finney encuentra a nuestra generación. Vivimos en una época con más recursos de los que Finney podría haber imaginado. Tenemos internet, tenemos cámaras, tenemos redes sociales, tenemos grandes templos, tenemos equipos, tenemos plataformas. Pero la pregunta continúa siendo la misma. ¿Dónde están los hombres y mujeres dispuestos a buscar verdaderamente a Dios? La historia de Finney nos recuerda que un gran movimiento puede comenzar con una sola vida completamente rendida. No necesitamos copiar todos los métodos de Finney. No necesitamos estar de acuerdo con todas sus ideas. Pero podemos aprender de su pasión por las almas, su dedicación a la oración, su disposición para predicar, y su convicción de que el Evangelio debe transformar vidas. Charles Finney entró en la historia como abogado, pero salió de ella conocido como evangelista. Y quizás la mayor pregunta que su vida nos deja sea: si Dios encontrara en nosotros la misma disposición para obedecer, ¿qué podría hacer a través de nuestra vida? Que nuestro deseo no sea solamente presenciar un avivamiento. Que nuestro deseo sea ser instrumentos de Dios para que las vidas sean transformadas. Porque el avivamiento no comienza solamente en una multitud. A veces comienza en el corazón de una sola persona que decide decir: Señor, aquí estoy.